muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Hoy no es un día cualquiera en que estamos grabando esto, porque hoy es 19 de abril. En medio de la pandemia y la locura, a veces a uno se le olvida que era 19 de abril con todo y que tenía la cuenta sacada, ¿no? Y como estamos en año bicentenario de Carabobo, eso yo creo que es la primera cosa de la que uno tiene que hablar. Hablando precisamente de socialismo y democracia protagónica, ¿no? Pero, bueno, lo que quería más afincar del 19 de abril es que alguien me preguntaba en estos días si el 19 de abril tenía que ver o no con la batalla de Carabobo, y yo le digo que es lo mismo, porque el tema de Carabobo no es precisamente una batalla, sino una parte de un proceso. La batalla es solamente la parte de un proceso, y de un proceso histórico, de una cosa que no se entiende solamente como un hecho militar y que Páez bajó por el pico de la Mona y cuánto aguantó la Legión Británica, sino es de cuánto aguantó el pueblo venezolano que construyó eso. ¿Cuándo comienza y cuándo termina esto? Uno puede decir que comienza el 19 de abril, pero el 19 de abril, como sabemos, es la Revolución de Abril. Se vota al capitán general de España, pero no se declara la independencia. Si cuentaras la independencia sería como desde el 5 de julio. Pero 5 de julio y 19 de abril son solamente fechas, hitos para tenerlos en cuenta. Si tú tienes que tomar en cuenta la revolución que termina o que, digamos, que tiene una estación tan importante en Carabobo, tienes que irte también más atrás, ¿no? Y hablar de la resistencia indígena para recordar cómo efectivamente hay mucho de la resistencia indígena presente en esto, cómo luego comienza la resistencia de los esclavizados afrodescendientes que fueron traídos acá por la fuerza, ¿no? Y cómo se rebelaron, y entonces uno tiene que irse a Buría y acordarse de la rebelión del Negro Miguel, ¿no? Pero también entonces uno tiene que recordar la rebelión de los comuneros del Páramo, tiene que recordar a Gualia España, que por primera vez unieron al pueblo venezolano en un proyecto que fue abortado y que nosotros lamentablemente le decimos la conspiración de Gualia España porque no llegó a concretarse, pero que es la rebelión de Gualia España, ¿no? La rebelión del pueblo venezolano. Esa rebelión del pueblo venezolano es la misma que está hacia Carabobo, es la misma que hace el 19 de abril, que hace el 5 de julio, que hace a la caída de la Primera República, que hace a la caída de la Segunda República, que hace a todo el proceso. Y alguien pregunta que si el proceso se termina en Carabobo, y entonces yo recuerdo mucho de niño, de cuando uno le daba la clase, que le dicen que la independencia se selló en Carabobo, pero después te hacen celebrar que el 24 de julio hubo la batalla naval del lago en que se volvió a sellar pero ¿cómo es eso que se sigue sellando? 2 años después, en 1823, ya se había sellado en Carabobo, y es porque es un proceso histórico. Y Chávez nos recuerda en los materiales que nosotros estamos compartiendo que además ese es un proceso histórico no cerrado. Hay gente que le gusta hablar de la revolución bolivariana como la segunda independencia, pero entonces Chávez decía que no es segunda independencia, sino que es la misma lucha por la independencia. Y entonces, ¿cómo es eso que se cerró en Carabobo? Ayer, escuchando a Pedro Calzadilla conversando con Ernesto Villegas, decía, no, es que de ahí se cierran cosas y se abren nuevos procesos, es decir, hay un hito. Es decir, es una circunstancia histórica. Entonces, fíjate, una circunstancia histórica como la independencia, una pelea histórica como la independencia, no comienza un día, por ejemplo, como el 19 de abril, y no sigue solamente hasta Carabobo, sino que es una cosa que se prolonga en el tiempo, y es un tema prolongado. Eso es de primera importancia porque muchas veces a uno se le va por todos lados el tema de que cuando estamos hablando del socialismo y del capitalismo, lo que estamos hablando es de procesos históricos. Es decir, no estamos hablando de un proyecto que se gana en una elección o en un hecho, que se hace una toma un día y cambia de capitalismo para socialismo. El capitalismo mismo, cuando uno se pone a estudiar capitalismo, se da cuenta que en 1400, digamos, en el siglo XIV, en el siglo XV, estaba naciendo el capitalismo. ¿Y cuándo termina de nacer? O sea, ¿fue cosa de un día o de una de las revoluciones que ocurrió en el Parte? No. De hecho, esa revolución que se puede decir que es la revolución burguesa, la que impone por primera vez la República, no empieza a ocurrir sino en 1776 con la independencia de Estados Unidos y después en el 89. Es decir, fíjate, estamos hablando desde 1400
hasta 1789 para que vaya la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa está ocurriendo 300 años después. Es decir, que el surgimiento y la implantación del capitalismo como un sistema mundial no ocurrió en un día, ni fue obra de un gobierno que se le ocurrió el capitalismo o de un tipo muy iluminado que hizo la tesis del capitalismo y la llevó a cabo, sino que es un proceso histórico. Y un proceso histórico supone dimensiones históricas que van más allá de una vida humana. Chávez además siempre lo estaba diciendo todo el tiempo, no es una cosa que estamos haciendo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, y que se prolongue en el tiempo. Esa idea de proceso histórico a nosotros nos la borran todo el tiempo porque hay siempre la idea de que capitalismo y socialismo fueran algo así como dos propuestas de dos partidos políticos. Y entonces, como propuesta de partido político, si tú ganas la elección, tienes que implementar en tu programa el socialismo o el capitalismo. Y resulta que esa no es la diferencia de capitalismo o socialismo. Con capitalismo estamos hablando de una formación económico-social, de una manera de vivir, de una forma de acumular la riqueza, que además es un producto histórico que se construye complejamente. La Revolución Francesa, yo dije que fue en 1789 y se instauró más o menos que para el 93 o 94 la República. Pero después de la República vino Napoleón, que era un imperio, y después de Napoleón vino Luis XVIII, que era otra vez la monarquía. Y a nadie se le ocurriría decir hoy, a esos comentaristas genios que se les ocurre decir que la Unión Soviética es el fin del socialismo, la caída de la Unión Soviética, que el fin del capitalismo fue el regreso de Luis XVIII. El capitalismo seguía avanzando como proceso en un tema contradictorio, complejo, con muchas luchas, mucha sangre, pero con muchos procesos de construcción y desconstrucción de los procesos y que iba ocurriendo, ¿no? Es decir, es un proceso histórico, como proceso histórico contradictorio, tremendo, difícil y con una perspectiva que va más allá de una de las vidas humanas, ¿no? Chávez, cuando empieza a hablar del socialismo, entonces fíjate que además lo recuerda porque dice, el socialismo es prácticamente una aspiración de la humanidad. La referencia que siempre usa Chávez es la de Cristo, porque Cristo estaba planteando temas que tenían que ver precisamente con la igualdad, ¿no? Amados los unos a los otros, que es la base además de todo tipo de relación social en que se comparte, renunciar a las riquezas para reivindicar la pobreza, a todos los pobres para que podamos vivir como iguales, elimina una de esas cosas que es el tabú fundamental de la religión judía y del Antiguo Testamento, que es la idea de que solamente hay una religión o un Dios para los judíos o para un pueblo en particular, y dice que este es para todo el mundo. Pide después y narra en los Hechos de los Apóstoles que es seguir y recorrer todo el mundo que ellos conocían para poder llevar allí la doctrina del cristianismo y generar otra forma de vida. No estaba planteando, por cierto, que esa forma de vida se hiciera en 5 o 10 minutos, ¿no? Sino en un conjunto a lo largo de mucho tiempo y con mucho esfuerzo. De hecho, Chávez además también se basa ahí mucho porque los Hechos de los Apóstoles lo que dice es que esas comunidades primitivas del cristianismo primitivo que suelen llamar, vivían propiamente sin propiedad y eran todos iguales. Y también recuerda allí cómo nosotros tenemos todavía una trayectoria mayor, porque es que los pueblos indígenas, la mayor parte de los pueblos indígenas y particularmente caribes y arahuacos que vivían en el territorio de lo que hoy es Venezuela, vivían también sin una propiedad privada, sin un jefe, sin un Estado. Vivían en un compartir que tiene distintas características, pero que hablan de que hay una manera raigal de entenderse que no tiene que ser ni la propiedad ni la autoridad unilateral que suponen los estados capitalistas. Bueno, por cierto que el libro que he cargado aquí es una edición del Centro Nacional de Historia de Constitución Federal para los Estados de Venezuela, que es con lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y otra vez con Carabobo, que lo quería volver a decir, porque fíjate que los estados que aparecen en la bandera de Venezuela, que son 7, se refieren a las provincias que declaran la independencia, que son Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas. Esos no son los estados, sino las provincias. Y entonces quedaron para entonces 3 provincias que estaban pendientes, que eran Guayana, que se incorporó a la República en 1817 y en 1818 y 19 va a ser
el escenario del Congreso de Angostura, Maracaibo, que justamente hace 200 años, en 1821, se declara independiente y se suma a Colombia, que es lo que es en ese momento Venezuela, una sola unidad con la Nueva Granada, y después se suma Coro en estos días de mayo que vienen, en que Josefa Camejo se declara en insurrección en Paraguaná y entra Urdaneta a Coro, liberando la provincia de Coro, ¿no? Estamos hablando de la provincia y no de la ciudad de Coro, ¿no? O sea, y de ese proceso justamente además del que estamos hablando, de incorporación, de construcción del socialismo. Hablemos ahorita entonces un momentico de socialismo. Entonces, yo decía que el socialismo es una esperanza de la humanidad y una aspiración que se concreta no solamente en el cristianismo, sino también en muchos otros planteamientos a lo largo y ancho de este planeta, ¿no? Pero hay que hablar en el caso del socialismo no solamente del proyecto y del deseo de la humanidad, sino también de las condiciones para poderlo cumplir. Entonces, cuando se empezó a hablar de socialismo científico, lo que se quería decir y lo que estaba diciendo Marx y Engels por allá por el siglo XIX, de lo que estaban hablando es que existían ahora con el capitalismo las condiciones para poder crear otra formación económica y social. Y se referían básicamente a dos condiciones. Una que tenía que ver, las dos tienen que ver con la misma instauración del capitalismo. La primera es que hay una contradicción muy fuerte en el terreno económico, por decirlo de alguna manera, que es que el capitalismo tiende permanentemente a la concentración de riqueza y a la locura en la producción. Es decir, como cada quien está produciendo por su cuenta, entonces la producción puede llegar a momentos que supera completamente las necesidades y las posibilidades de consumo, y eso genera crisis. Durante todo el siglo XIX hubo crisis cada 10 años en el capitalismo europeo, que era donde más centralmente instalado estaba el capitalismo. Pero por otra parte, que la industria estaba generando además a sus propios sepultureros, que son los proletarios, los obreros de fábrica. Y los obreros de fábrica entran en contradicción también con el capitalismo, porque el capitalismo se basa en esa industria, trabaja socialmente, produce socialmente. Pues eso lo voy a subrayar otra vez por si acaso no se oyó bien, produce socialmente. Porque de hecho todas las cosas que se producen en esta silla donde estamos sentados no involucra el trabajo de una persona o de un pequeño grupo, sino de un conjunto social inmenso que tiene que ver con los capitales que se movieron, con el petróleo que se produjo, con el procesamiento del plástico, con la generación del plástico, con la creación de los moldes, con el tejido industrial que lo garantiza, con la forma de hacer y la fábrica misma donde se hace la silla, con la comercialización de la silla. Entonces prácticamente es un aparato completo, es toda la sociedad la que produce la ropa que nos ponemos, la comida que nos comemos, la forma en que se hacen las cosas dentro del capitalismo. Y sin embargo esa producción social tiene una contradicción inmensa con el hecho de que hay una apropiación y una concentración. Eso es la contradicción fundamental del capitalismo. Entonces un capitalismo que necesita crecer además permanente y sistemáticamente, y no se puede crecer permanente y sistemáticamente porque por un lado las fronteras nacionales llevan un conflicto entre los distintos países capitalistas, y por otra parte lo que va pasando con la producción es que se genera una producción en excedente que pierde el valor. Eso a uno en esta Venezuela de hoy le parece sonarle medio disparate, pero de hecho yo que soy viejito, ustedes él que es más joven tiene el pelo blanco, también lo recordará que aquí por ejemplo había momentos de sobreproducción de leche aquí en Venezuela y se botaba leche, pero se derramaba leche. No era que no había gente que se la tomara, había gente que se la tomaba, pero no había gente que pudiera pagarla. Y por eso se botaba leche. Cuando uno habla de crisis del capitalismo, está hablando de sitios donde se botan las cosas, porque efectivamente se produjeron irracionalmente. Entonces se tiene que pasar a destruir la producción. Marx decía que el capitalismo entonces enrumbaba una crisis catastrófica, y muchos de los críticos de ese socialismo, de ese planteamiento de Marx, dicen que es que no se produjo nunca la catástrofe del capitalismo. Yo le voy a decir aquí que sí se produjo, porque de hecho el capitalismo al principio del siglo XX, en 1914, hizo una conflagración mundial en que los países
capitalistas se mataron y se sangraron entre sí, destruyeron un montón de riquezas. Y que esa destrucción fundamentalmente en este caso de Europa, que se produjo en 1914 y 17, fue el padre de la Revolución Rusa del 17, o sea, de la aparición del socialismo como alternativa política real y concreta, de la construcción de un gobierno de los obreros y de los campesinos que se dio en Rusia, pero de todas maneras no zanjó la contradicción del capitalismo. La segunda gran conflagración, que fue una destrucción total, fue la Segunda Guerra Mundial. Hay compañeros que no les gusta hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues dicen que fue guerra europea. Yo digo que es por culpa de History Channel, que nos cuenta esas cosas, porque la conflagración fundamental de la Segunda Guerra Mundial fue en el Pacífico. El primer país que puso muertos en la Segunda Guerra Mundial, de los 70 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, fue la Unión Soviética. Y la Unión Soviética a todo lo largo, es decir, como 20 millones de los 70 millones de muertos son soviéticos, o fueron soviéticos. Pero el segundo país que puso más muertos de la Segunda Guerra Mundial no fue europeo, fue China. Pues la Segunda Guerra Mundial, porque como decía, los procesos históricos no comienzan y se terminan, comenzó prácticamente en 1931 con la invasión japonesa, que tampoco queda en Europa, Japón precisamente, que es un país imperialista y se desarrolló como país imperialista en esa época, la invasión de China, que terminó hacia 1948 con el triunfo de la Revolución China, pero que durante la Segunda Guerra Mundial puso además cerca de 20 millones de muertos. Es decir, fue una conflagración mundial. Tal vez en América Latina no hubo escenario propiamente de guerra, pero todo lo que pasó durante esa época estuvo signado por el hecho de que hubo una guerra mundial y hubo una destrucción completa del capitalismo. Esa destrucción completa de las fuerzas productivas, pues quiere decir que se destruyó Alemania y todas sus fábricas, que destruyeron Francia y todas sus fábricas, que destruyeron Italia y todas sus fábricas. Gran Bretaña, que era la potencia capitalista dominante, tú lo sabes bien, fue bombardeada sistemáticamente, prácticamente desde el 42 hasta el 45, y una destrucción inmensa de las fuerzas productivas. Es esa destrucción que es una hecatombe del capitalismo, producida por el capitalismo, por la locura del capitalismo que se le atribuye solamente a un loco, pero que es una hecatombe total, es la que permite que después de la guerra se entrara en un periodo de bonanza global. Ese periodo de bonanza global es el que se llama del estado de bienestar y como de las glorias del capitalismo. El capitalismo nunca creció tanto como después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque se habían destruido completamente sus bases económicas, sus fábricas, sus capacidades de producción, etc. Y su reconstrucción prácticamente desde el 45 hasta el 70 hace que los centros del capitalismo todavía estén generando una pujanza que se detiene en el 70 y que abre otras expectativas sobre lo que es nuestra sociedad de hoy, que también sigue quebrando y sigue amenazando como capitalismo. Pero entonces centrémonos ahorita en el tema, en cómo lo define Chávez el socialismo, ¿no? Y en ese tema de la definición de Chávez del socialismo, porque les decía, bueno, estábamos en un mundo y le estoy contando como una idea del socialismo y de la debacle del capitalismo como sistema, ¿no? En esa definición que hace Chávez del socialismo está aprendiendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que la primera cosa que él resalta sistemáticamente en todas sus intervenciones es que el socialismo es una creación heroica. Una creación heroica. Toma ahí las palabras de José Carlos Mariátegui, comunista peruano, que efectivamente lo decía, nuestro socialismo tiene que ser indoamericano. Y como socialismo indoamericano no es la aplicación de una receta. Chávez además sistemáticamente y todo el tiempo lo recuerda, dice que Fidel le contó una vez o le decía una vez y le reiteró también que el error principal de la Revolución Cubana es que creyó durante algún tiempo que alguien sabía cómo se hacía, que había un esquema de cómo hacer socialismo y ellos se lo creyeron en algún tiempo. Y entonces es que no hay esquema de cómo hacer socialismo. Porque el socialismo, como decía, es una formación histórico-social. Es decir, es la búsqueda de una formación histórico-social que no existe. Y lo que no existe no se puede hacer de acuerdo a un modelo preexistente, sino lo que no existe hay que crearlo. Y lo tienen que crear precisamente los pueblos. Si no lo crean los pueblos,
simplemente podemos ir a la debacle, como decía Rosa Luxemburgo, era capitalismo o barbarie, y sigue siendo todavía hoy capitalismo o barbarie. Entonces, para salvarnos de la barbarie, construir una cosa diferente, construir una sociedad de iguales de verdad, sin clases sociales, con una producción colectiva que nos maneje a todos en felicidad, no es el cumplimiento de un programa que esté preescrito en alguna parte, sino es más bien la creación efectiva del pueblo. Y sobre esa base, entonces él decía que se atrevía a decir cómo veía él el socialismo, aunque respetaba todas las otras maneras de verlo. Y decía que lo veía en 5 aspectos. Mucha gente le preguntaba por qué socialismo del siglo XXI, y entonces en los 5 aspectos yo creo que uno lo que debería resaltar es por qué le puso esa coletilla del siglo XXI. El primero es como yo creo que el más potente, y además es a donde más fuerza le impone Chávez, porque él habla del elemento ético-moral, pero a veces dice también, en lugar de ético-moral, le dice espiritual, y a veces en lugar de espiritual le dice cultural. Pero es que en realidad estamos hablando como de lo mismo, es decir, que tiene que ver con la sensibilidad de la gente, con su compromiso ético, con la coherencia entre las acciones y lo que va haciendo en la construcción de una nueva cultura. Porque la cultura es algo así como la espiritualidad del pueblo, es decir, es lo que es para el individuo, el ser espiritual, la acción ética, la acción con sentido, digamos, no solo cognitivo, sino con sentido de todo su ser, solo se realiza en el colectivo como cultura. Entonces, construir una cultura es construir una nueva espiritualidad. Y a eso entonces le pone muchísimo énfasis. Entonces él hablaba todo el tiempo de confrontar la ética socialista con la cultura capitalista y de consumo, contra el consumismo y el deseo de enriquecimiento, contra la idea de estar en el Estado para aprovecharse de los puestos, contra la idea de que entonces uno está en un proyecto político para ver cómo cabecea y entonces se lleva por el medio un compañero, para pensar que uno es separado del pueblo y no entenderse que es parte del pueblo, y que es un pueblo cuando lucha genera liderazgo, genera protagonismo, genera sentimiento. Y el sentimiento es tal vez una de esas cosas que además Chávez lo reivindica con tanta fuerza, que es el tema del amor. El amor es una cosa que a los comunistas de Así se templó el acero no les sonaba para nada. Lo único que les sonaba era sacrificio y fuerza, ¿no? Entonces algo así como el pragmatismo de la fuerza. Y Chávez dice que no, que el tema aquí es el amor. Es decir, y está contraponiéndolo contra lo que era la idea del socialismo del siglo XX. La idea del socialismo del siglo XX es que como era socialismo científico, entonces era un socialismo de bata de laboratorio o algo así, ¿no? Frío, en el cual se toman decisiones sin sentimientos, en lo cual el sentimiento no vale. Y en cambio aquí está diciendo el sentimiento vale, y vale todo. Es decir, primero se siente y después se percibe. Pero además ese primero se siente y después se percibe está basado en todo lo que es la epistemología decente, es decir, la manera en que hoy día se entiende el tema del conocimiento. Si tú no sientes, no percibes y no haces. Para poder percibir y hacer, tú tienes que sentir. Y para cada acción, para la acción revolucionaria, hay unos sentimientos asociados. Igual que para la acción científica, es decir, una gente que quiere dedicarse a estar en un laboratorio tiene que tener unas emociones asociadas al laboratorio, porque si no está asociada a esas emociones al laboratorio no entiende nada y aquello es lo que le va a parecer un fastidio, ¿no? Para poder apreciar la naturaleza y defenderla necesitas un sentimiento, ¿no? Es decir, el sentimiento va antes conjuntamente y después de la razón, o sea que es una conjunción de sentimiento y razón. Una cosa que además va a reiterar permanentemente cuando habla de lo que llama el espíritu de la comuna, que es una cosa de la que ojalá que me dé tiempo para hablar, ¿no? Y entonces luego nombra otras 4 dimensiones, es decir, primero esa tan fuerte, ¿no? Luego segundo habla de la dimensión económica. Y de la dimensión económica es muy importante que lo hablemos porque fíjate, la primera cosa que él dice es que tenemos que diversificar la producción y que esa producción tiene que poder ser producción social. Las dos cosas. Es decir, estamos hablando de que es un país que no produce lo que es suficiente para que nosotros podamos hacernos autónomos y fuertes. Y relaciona entonces economía con soberanía.
Soberanía no es autarquía, no es que nosotros fabricamos lo que nos comemos, eso no pasa hoy día en ninguna parte. Cualquier país bloqueado en cualquier lugar del mundo, si tú le cierras las fronteras de Estados Unidos, alguien aparece por ahí, los marcianos, y se las cierran, aquellos tipos van a morirse de hambre y se van a convertir en una locura, porque todos los componentes están hechos en todas partes, así como un carro está hecho hoy día de un motor que se hizo en una parte, una puerta que se hizo en otro, un material, todos los materiales están construidos mundialmente, es la dinámica de la producción actual. Pero soberanía supone que tú tienes tu producción y tu producción tiene sentido. Esa es una de las primeras cosas en las que insiste. Y fíjate que es una variable de proceso, no está diciendo dónde llega. Y la segunda también la piensa como una variable de proceso económico, que es que para que el pueblo sea poder, tiene que tener poder económico. Porque cuando uno tiene hambre y está padeciendo, uno no ejerce poder, sino uno tiene que aguantar y más o menos parir poder de alguna parte, pero no puede ejercer poder, que nosotros como pueblo tenemos que tener poder económico, es decir, que tiene que haber una economía social fuerte. Y una de las cosas de las que siempre va a estar presente en el tema de la comuna es que el pueblo efectivamente tenga poder. Si tú estás produciendo los alimentos, si tú tienes recursos, si tú tienes las imprentas, si tú tienes la cámara con la que estás filmándome, si tú tienes estas cosas que te van generando y estás insertado en una capacidad de producción de riqueza, entonces tú eres autónomo. En la medida en que nosotros no seamos autónomos como pueblo, entonces a cada rato vamos a estar siendo chantajeados por la burguesía que acapara los bienes de producción o por la burocracia del Estado que va a manejar la riqueza que se produce por una vía y se distribuye por el tema. Tiene que haber una participación directa del pueblo en la economía. Entonces esas dos variables, que haya producción, mucha producción, suficiente producción para que podamos hablar de ser soberano, y de que esa producción tenga una progresiva participación social con propiedad para el pueblo. Habla de una tercera dimensión que es la dimensión social, y el orden en que la dice siempre lo varía, entonces no lo tomen como que es la primera, la segunda, la tercera, sino que son simultáneas. La tercera, que es la social, porque dice y está hablando permanentemente del tema de la deuda. Es decir, nosotros para poder llegar a ser una sociedad también tenemos que construir los tejidos sociales y las condiciones en las cuales podemos vivir. Y entonces en lo social habla de las dos cosas, el tema de la convivencia, es decir, de cómo podemos construir convivencia y cómo esa construcción de convivencia tiene que basarse en unos temas de seguridad social y de acceso a los derechos. Las dos cosas que son temas centrales de la revolución bolivariana, no porque sea su objeto, pues su objeto es construir una sociedad completamente distinta, la del socialismo, sino porque es una condición necesaria para que podamos avanzar como pueblo que tiene el poder y que es protagonista. Y entonces dentro de esa, por ejemplo, la primera que nombra en el juego, en esa, ¿cómo se llama? Maravilloso discurso del Jardín Botánico que nos pone Diosdado todos los miércoles, es cuando él dice, queremos otro camino, y lo primero que dice que tengamos escuelas para nuestros hijos, es decir, está hablando de educación. Y educación libre y pública para todos. Eso todavía nosotros tenemos trabajo por ahí pendiente. Y la segunda cosa que está hablando es de salud, ¿no? Y la tercera cosa que está hablando es de vivienda, está hablando de trabajo, está hablando de derechos culturales. Es decir, está hablando de que nosotros tenemos que ir construyendo los derechos y construyéndolos con toda fuerza y que sean derechos sociales, realmente gratuitos, realmente de calidad, realmente sostenibles. Porque ahí lo que estamos jugando no es solamente la satisfacción de la necesidad del momento, sino además la satisfacción de la necesidad del momento para que tengamos un pueblo fuerte que puede avanzar hacia la construcción de un modelo distinto de sociedad. El cuarto elemento que él pone en el medio, pues ya había dicho que era el espiritual o ético-moral, ¿no? Que era el económico, que era el social. Entonces a él le gusta hablar también del territorial, ¿no? Y en el territorial, yo me voy a comer uno por ahí, por eso me olvidó, en el territorial insiste en el tema de que la cosa tiene que ser desde el territorio. Y entonces empieza a hablar de lo que es otra geografía. Pero con la otra geografía prácticamente lo que está hablando es de la geografía popular y de los niveles de existencia de los pueblos, ¿no? Entonces que nuestro nivel de existencia no está separado de cualquier parte. Es decir, no existe pueblo sin territorio. Un pueblo sin territorio no es una nación. Poder ser soberano implica que tú tienes un territorio.
Y ese territorio no lo tienes como una cosa ajena o como una propiedad o como una cosa a distancia. Territorio es una categoría central de la revolución bolivariana. Hay una gente que dice no, que la categoría es espacio, por decir espacio geográfico. Pero no, es que espacio geográfico es otra cosa, no es el número de hectáreas lo que te importa. Lo que te importa es el terruño, el valor que das al territorio. Nosotros nos construimos como cultura, pues nos construimos como cultura en un territorio y con una ligazón. Uno dice que mi familia es de Valle Guanape y entonces ser de Valle Guanape no quiere decir que Valle Guanape te pertenece a ti, sino que tú perteneces a Valle Guanape. Es decir, tienes una relación imbricada con el territorio. La idea es que el territorio efectivamente nos pertenezca y no nos puede pertenecer si está apropiado personalmente, separadamente y si tiene unos sistemas de propiedad en los cuales cada quien vive aisladamente. Junto con la revolución bolivariana está pasando un proceso de globalización muy fuerte y la globalización empuja cada vez más al individualismo, a la separación, al aislamiento, a que cada quien esté metido en su cuatro paredes. Y aquí dice, no, es que tenemos que salir a buscar el territorio, a buscarnos en el territorio, a encontrarnos con el territorio y a apropiarnos del territorio. Y entonces la apropiación del territorio es lo que prácticamente quiere decir la comuna, el sitio donde convivimos y el territorio que nos apropiamos y del cual nos convertimos en parte. Chávez insiste clarísimamente en que lo que genera la caída de la Unión Soviética, lo que genera los fracasos del socialismo del siglo XX, para decirlo de alguna manera, o de los regímenes de lo que llamaban el socialismo realmente existente, fue la falta de democracia. Y con democracia no se refería a la democracia de que si había elecciones o que si... No es solamente el tema de la formalidad, es el tema de quién era el que tenía el poder. Y entonces el juego ahí es quién tiene el poder. La democracia, ¿sabe? La Constitución dice participativa y protagónica. Y Chávez después incluso le quitaba hasta lo de participativa para señalar que era protagónica, es decir, que el pueblo ejerce directamente la soberanía. El tema no es cómo alguien nos representa, el tema no es cómo alguien cuenta por nosotros, el tema no es que efectivamente nosotros votemos o no votemos, no solamente es eso. El tema es que el protagonista de la soberanía es el pueblo activo, participando y siendo protagonista de su propia revolución, es decir, ejerciendo directamente el poder. Y ejerce directamente el poder desde su territorio, pero además en todos los ámbitos. Ahí es que yo quisiera además también como subrayarlo más y meterme por lo menos como en algunas categorías, porque nosotros ahí no lo podemos olvidar. Chávez en el golpe del timón insiste, yo quiero comunas, pero no que tengan el nombre de comuna, sino que tengan el espíritu de la comuna. Y si uno lo ve a lo largo o con la óptica de las 5 dimensiones que estoy hablando, estoy diciendo que tengan el espíritu de la comuna, es que tengan la espiritualidad correspondiente. Una comuna, en primer lugar, es una relación de amor, pegado al terruño, pegado a los demás, a la convivencia social. Nuestra convivencia social es de todos contra todos, tratando de comernos las entrañas, y si no, trate usted de comprar una cosa y de pelearse con el especulador que quiere cobrarle las cosas en dólares y además sacarle las tripas si uno lo que lleva es la tarjeta de débito. No, aquí lo que dice la relación es el amor, es la solidaridad. Una relación que además yo creo que todos entendimos, tal vez no en la cabeza, pero sí en el corazón. Porque lo que caracteriza más al chavismo es eso, o sea, el saber que podemos estar gente muy distinta en el mismo sitio, respetándonos, sabiendo que somos distintos y pudiendo construir otro tipo de relación, pero además una relación profundamente democrática. Y ahí lo último que sí voy a decir es, por ejemplo, cómo se pueden perder esas cosas. Entonces, ¿cuál es el riesgo sistemático? El riesgo sistemático es que alguien se apropie de la democracia, que alguien nos expropie de la democracia, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es todavía construir más democracia, y más democracia quiere decir más protagonismo popular. Cada vez que alguien dice que nosotros tenemos que dirigirnos al pueblo que tiene tal o cual característica, se está declarando no pueblo. Cuidémoslo. ¿Nosotros somos parte del pueblo o somos parte de qué? Como parte del pueblo, entonces expresamos cosas del pueblo y hablamos con hermanos. Eso es una sensación que no podemos perder y que muchas veces se pierde por la lógica del viejo Estado. Cuando se dice la lógica del viejo Estado, es la lógica
que expropia a la gente, es decir, que hace de la política una esfera distinta y de la administración pública una esfera distinta a la existencia del pueblo y se apropia, porque ese sí sabe. Es decir, aquel que tiene el cargo, la función, etcétera, sabe y dirige al otro. Y entonces, bueno, y el protagonismo. El protagonismo hay que construirlo. La gente, todos los que vivimos aquí, estamos acostumbrados más bien a decirle que sí al jefe. El jefe, que era partidario total de la disciplina, que era Chávez, que es Nicolás, porque la disciplina para nosotros es fundamental, también era partidario radical de la crítica y del protagonismo popular. Nosotros nos cansamos de ver en esos aló presidentes a Chávez agarrando a un funcionario y diciéndole, preguntándole a la señora al lado, ¿y eso que dice él es verdad? Y es que estaba siendo muy desconsiderado. No, Chávez ama a la gente, sigue amando. No, es que está diciendo que el ingeniero, jefe de la construcción, no es el que tiene la palabra, que la palabra la tenemos que tener nosotros. Y eso es una construcción compleja, difícil, etcétera, que es la que está más en juego cuando nosotros hablamos de la ciudad comunal, de las leyes de ciudades comunales, que no es una ley, sino que al final tiene que ser una vida real, una manera de ser que implica una confrontación. Pero nosotros siempre vamos a seguir hablando de revolución y no de reforma. Y revolución siempre supone riesgo, siempre supone aventura. Alguna gente que decía que se metía con Chávez dice que Chávez nos llevaba a la confrontación porque siempre andaba hablando de luchas, de batalla y de guerra. Es que son luchas, batallas y guerra, que nosotros hemos decidido y hemos defendido que sean pacíficas, que sean con los menores costos sociales, con el mayor nivel de gratificación para todos, con los mayores niveles de aceptación, pero son luchas, guerra y batalla. De toda la historia y de entender que ese es un proceso histórico, nosotros deberíamos aprender que eso tiene contradicciones, que tiene procesos, que tiene avances y que tiene retrocesos, pues como dicen en el llano, el camino es culebreado, no es así derechito, va dando su vueltica porque el camino es culebreado.